Bueno, siguiendo con la unidad número 4, el día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas periapicales, ¿ya? Que, como les decía en la anterior clase, es una de las técnicas más utilizadas y que más vamos a utilizar a lo largo de nuestra carrera. Ya. Algunos aspectos importantes que tenemos que saber acerca de estas técnicas periapicales, ¿ya? Antes de tomar nuestra radiografía, nuestra toma radiográfica, tenemos que retirar todos los objetos metálicos, anteojos, aretes, prótesis removible, etcétera. Todos los objetos metálicos que tenga nuestro paciente, tenemos que retirar para que no se vean reflejados en nuestra radiografía. Colocar la protección adecuada al paciente. A ver, el protector tiroideo en el cuello, el mandil de plomo, etcétera. Tenemos que posicionar la película radiográfica siempre detrás de los dientes, no se olviden, ¿no? Detrás de los dientes. ¿Por qué? Porque nuestro haz de rayos X va a venir, va a disparar, va a atravesar la pieza dentaria y se va a ver reflejado recién posteriormente en nuestra película radiográfica. Entonces, siempre detrás de los dientes. El punto de referencia, ese puntito que hemos visto, ¿no ve? Que se ve en la parte activa, en la parte blanca de la radiografía. Ese punto de referencia va hacia incisal y hacia oclusal en las piezas posteriores. Incisal en las anteriores, oclusal en las posteriores. Después, el eje mayor de la película, o sea, la dirección en la que vamos a colocar nuestra película radiográfica en la boca, va a ser vertical en piezas anteriores y horizontal en las piezas posteriores. A ver, eso también ya hemos hablado. Se debe dejar un espacio libre entre el borde de la película y el plano oclusal o incisal, entre 3 y 5 milímetros. Un espacio entre este borde de la película y el espacio oclusal o en piezas anteriores, el borde incisal. Las piezas de interés deben estar centradas en la película. Por ejemplo, en esta de aquí, digamos este segundo molar inferior, tiene que estar al medio de la película, que es la de interés, ¿no? Se puede pedir al paciente que cierre los ojos durante la exposición, principalmente para proteger el cristalino del ojo. Sujeción y estabilización de la película. ¿A qué nos referimos con sujeción y estabilización de la película? Nos referimos a cómo se va a mantener en su lugar nuestra película radiográfica en boca. ¿A ver? Existen 4 medios para lograr este objetivo. Primero, lingual. Segundo, a presión, digital y con soportes. Los dos primeros muy difíciles de realizar, pero es importante que ustedes los conozcan. A ver, el lingual. ¿Cómo va a ser nuestra sujeción lingual? Vamos a colocar nuestra película, como ya habíamos dicho, detrás de las piezas dentarias y vamos a sujetar nuestra película radiográfica con la lengua, ¿ya? Esto es muy difícil de conseguir y el paciente tendría que tener demasiado control para poder mantener la película radiográfica en su posición, simplemente sujetando la lengua. A presión. Esta presión principalmente lo realizamos para tomar una radiografía de las piezas anterosuperiores, las piezas anteriores de arriba o las inferiores también. Colocamos nuestra película radiográfica en el sector anterior y sujetamos nuestra película utilizando los bordes de esta película con las porciones interproximales de los laterales, de los caninos principalmente o de los premolares. Es muy difícil también de tomar esta radiografía, así que prácticamente no la vamos a realizar. Y tenemos las otras dos, que sí las utilizamos bastante. La digital es la que vamos a agarrar y vamos a colocar al paciente
pidiéndole que sujete la película radiográfica con uno de sus dedos. Y con soportes, que son estos posicionadores que soportan la película radiográfica aquí en boca, y nosotros simplemente orientamos ya la posición de nuestro equipo de rayos X. Entonces, de los dos primeros ya hemos hablado, que prácticamente no los vamos a utilizar nunca, y hablamos de los dos que sí vamos a utilizar, el método digital, en donde el paciente debe sujetar la película radiográfica con firmeza, pero sin demasiada fuerza excesiva, evitando que esta placa se doble y que posteriormente tengamos distorsiones al momento de revelar nuestra película radiográfica. El paciente debe colocar el dedo a nivel cervical, a este nivel, a nivel cervical de las piezas dentarias para sujetar la película. En el maxilar superior, el paciente va a utilizar el dedo pulgar de la mano contraria al que vamos a tomar la radiografía. Y los demás dedos deben estar extendidos en el maxilar superior, aquí como en la imagen. En el maxilar inferior, con el dedo índice va a agarrar nuestro paciente su radiografía. En el maxilar inferior, con el dedo índice, de la mano contraria del lado que vamos a tomar nuestra radiografía. El codo debe estar levantado y los demás dedos flexionados. Ahora hablamos del soporte de película, que es muy parecido a los que vemos ahí en la imagen. Conocido también como posicionador, más comúnmente diría yo, ¿no? Porque en todo lado aquí en Bolivia principalmente lo conocemos como posicionador para tomar rayos X. O portapelículas. Este es un aditamento utilizado para colocar la película intraoral en la boca del paciente y sostenerla en su posición durante la exposición. Ahora hablamos de las diferentes técnicas que vamos a utilizar para tomar estas radiografías periapicales. Hay diferentes técnicas. Las dos más utilizadas son la técnica de la bisectriz o cono corto y la técnica del paralelismo o cono largo. Aquí en la imagen tenemos esta que es la bisectriz y esta que es del paralelismo, de las cuales vamos a hablar ahorita. Técnica de la bisectriz. La técnica de la bisectriz principalmente es la que vamos a utilizar cuando tomamos la radiografía a nuestro paciente, cuando él sostiene la radiografía con su dedo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de la bisectriz? Vamos a formar dos triángulos iguales imaginarios. ¿Ya? Entonces, ¿entre qué se va a formar nuestro triángulo? Se coloca una película lo más cerca posible de las piezas dentarias, ¿ya? Esta de aquí es la película, esta de aquí es la película, y la colocamos lo más cerca posible de nuestra pieza dentaria que tenemos que sacar la radiografía, ¿ya? El triángulo está compuesto por el eje longitudinal del diente y la película radiográfica, los cuales están divididos por una bisectriz. Entonces, nuestro triángulo está formado por el eje longitudinal de la pieza dentaria, y el eje longitudinal de nuestra película radiográfica. Entonces aquí ya formamos un triángulo. ¿Y qué es la bisectriz? La bisectriz es la línea imaginaria que divide a este triángulo en dos. Entonces, nuestra bisectriz va a venir por aquí aproximadamente, dividiendo este triángulo formado entre el diente y la película en dos. ¿Ya? El rayo central debe estar dirigido de manera perpendicular a la bisectriz del ángulo, en ángulo recto. Entonces, nuestro rayos X va a venir de este lado y va a ir perpendicularmente o paralelo a la bisectriz que se va a formar entre el diente y la película. ¿Ya? Así como vemos en esta imagen. La película y el diente forman un triángulo, el cual va a estar dividido por esta línea media de aquí, que es la bisectriz.
Entonces nuestros rayos X tienen que venir perpendicular a este triángulo, a esta bisectriz. ¿Ya? Esa es la técnica de la bisectriz y es la más utilizada en odontología. Especialmente si ustedes no tienen los posicionadores para películas radiográficas. Entonces, nosotros colocamos la película en boca, hacemos que el paciente sujete la película con su dedo y formamos un triángulo imaginario entre el diente y la película. Nos imaginamos la bisectriz y de esa manera posicionamos nuestro tubo de rayos X. En caso de que el rayo central sea perpendicular al eje longitudinal del diente, o sea que nos equivoquemos y nuestro rayo venga perpendicular al diente, nuestro diente va a salir más grande de lo que es en realidad, más alargado. A eso denominamos elongación, cuando el rayo central es perpendicular al eje longitudinal del diente. Si nos equivocamos de nuevo y nuestro rayo va a ser perpendicular al eje de la película, o sea, en esta dirección, nuestro diente va a salir de un tamaño disminuido ya también. Entonces, a esto llamamos escorzamiento. Cuando nuestro diente se ve alargado, elongación. Cuando nuestro diente se ve más corto de lo normal, se denomina escorzamiento. ¿Ven? Entonces, está claro eso, ¿no? Si nos equivocamos y somos perpendiculares al diente, elongación. Si nos equivocamos y somos perpendiculares a la película radiográfica, escorzamiento. Tenemos que ser perpendiculares a la bisectriz. Se está dividiendo a estos dos. Hay algunas orientaciones acerca de la angulación vertical que utilizamos, que son los grados o los ángulos recomendados para diferentes grupos de piezas dentales. Entonces, cuando vamos a tomar una radiografía en el maxilar superior de los incisivos centrales y laterales, vamos a utilizar una angulación de más 40 a más 50. En el inferior, de menos 15 a menos 25. Dependiendo del caso, dependiendo del paciente. Por eso no es un número fijo. En caninos, en el maxilar superior, va a ser de 45 a 55 positivo. Va aumentando si se dan cuenta. Es decir, que nuestro tubo de rayos X va a estar como que más paradito. Y en el maxilar inferior, los caninos de menos 20 a menos 30. En premolares, en el maxilar superior, de más 30 a más 40. Y en el inferior, de menos 10 a menos 15. En los molares, en el maxilar superior, va a ser de más 20 a más 30. Y en el maxilar inferior, los molares, de menos 5 a 0 grados. Otros autores recomiendan la regla de la Z para estas angulaciones verticales, que es mucho más sencilla de aprender, ¿ya? Entonces hacemos una Z, empezando por los molares. Ya. Seguimos entonces. Como les decía, 0, menos 15, menos 20 hasta incisivos y caninos. De ahí nos vamos hacia atrás de nuevo. Más 30, más 40 y más 50. Esta es la regla de la Z. ¿Ven? Como los ángulos son en grupos dentarios, no son exactos. Se sabe que el incisivo central no tiene la misma inclinación que el canino, por ejemplo. Sin embargo, esta regla es fácil de memorizar y aplicar en la toma radiográfica. Como les decía, estos ángulos no son exactos, ¿ya? No son exactos, pero nos sirve como una guía para poder
aprender y que nos sea mucho más fácil realizar nuestra toma radiográfica. La angulación horizontal. Los ángulos horizontales se toman en el rayo central y en el plano sagital del paciente. El rayo central debe dirigirse de forma perpendicular a las superficies vestibulares de los dientes y a través de los puntos de contacto. Entonces, cuando hablamos de la angulación vertical, vamos a hablar de grados positivos y grados negativos, ¿no ven? Si va a estar dirigido nuestro tubo de rayos X hacia arriba, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero en tanto a la angulación horizontal, nuestros rayos X tienen que estar dirigidos paralelamente, si se puede decir, a las caras vestibulares de nuestras piezas dentales, atravesando de manera directa por las caras interproximales, ¿ya? No como este caso, digamos, ¿no? O sea, estamos de un costado, digamos, nuestras imágenes van a salir superpuestas y demás. Este tipo de rayos X lo vamos a utilizar en otros casos, ¿ya? Pero en las periapicales, tienen que ser directo de manera perpendicular, paralela a las caras vestibulares de nuestras piezas. Puntos de incidencia faciales. En el maxilar superior. Estos puntos de incidencia faciales es para que ustedes se orienten de manera más sencilla y tengan una guía, unos parámetros donde puedan guiarse para colocar el tubo de rayos X, en qué dirección lo van a colocar, dependiendo de la pieza dental, ¿ya? Entonces, en el maxilar superior, los ápices, que es lo que nosotros nos interesa cuando sacamos una radiografía periapical, ver los ápices de la pieza dentaria. Entonces, los ápices se encuentran en una línea imaginaria trazada entre el trago y el ala de la nariz. Entonces, nuestros ápices están desde el trago hasta el ala de la nariz. A ese nivel están. Los incisivos centrales se van a encontrar principalmente en la línea media del rostro del paciente, ¿a ver? O a nivel de la punta de la nariz. Los incisivos laterales y caninos van a estar a 1 centímetro a un ladito de la línea media. Principalmente van a estar a nivel del ala de la nariz. Los premolares van a estar en la intersección de la línea vertical que atraviesa el centro de la pupila con la línea horizontal que corresponde al trago y el ala de la nariz. Aquí tenemos la pupila, trazamos una línea vertical y nos encontramos en esta intersección de la línea horizontal. A este nivel van a estar los premolares. Y los molares en la línea trazada entre el ángulo externo del ojo y la línea horizontal que ya hemos dicho. A ese nivel se van a encontrar los molares. En el maxilar inferior, de igual manera, nos guiamos por una línea imaginaria donde los ápices descansan en la línea paralela a 1 centímetro del borde inferior del maxilar. Aquí tenemos el borde inferior del maxilar inferior o de la mandíbula. Subimos 1 centímetro, trazamos una línea imaginaria y a este nivel se encuentran los ápices de las piezas inferiores. Los incisivos centrales y laterales están en la línea media del rostro del paciente. Los caninos están a 1 centímetro de la línea media a un lado, a 1 centímetro del borde maxilar inferior. Entonces, los caninos nos venimos a un ladito y a 1 centímetro del borde del maxilar inferior. Los premolares en la intersección de igual manera, ¿no ve? Que en los otros, en los superiores. Fíjense en la posición del paciente. El paciente está mirando hacia el techo. A lo contrario que para el maxilar superior, el paciente está mirando a sus rodillas. Entonces, en los premolares, trazamos una línea imaginaria de la pupila del ojo hasta la línea de intersección del borde del maxilar inferior. Y en los molares, igual. Del ángulo externo del ojo, una línea vertical que va a venir a cruzarse con esa línea imaginaria que va del borde inferior del maxilar inferior. Ventajas y desventajas que tenemos al utilizar esta técnica periapical. Se puede utilizar
entre las ventajas, se puede utilizar esta técnica sin necesidad de posicionador de película o portapelículas. En pacientes cuya anatomía no lo permite. Entonces, esa es una de las ventajas, que simplemente pedimos al paciente que sostenga la película radiográfica con su dedo y tomamos la radiografía, sin necesidad de utilizar diferentes aditamentos como ser el posicionador. Una desventaja es que la distorsión de la imagen. Principalmente a un principio, cuando no tenemos la habilidad todavía de poder tomar este tipo de radiografías sin posicionadores, corremos el riesgo de que nuestro paciente se nos mueva, de que no sostenga bien la imagen, de que no posicionemos nosotros mismos bien el equipo de rayos X. Entonces sufrimos diferentes distorsiones, como lo que habíamos hablado hace rato, ¿no ve? Como el elongamiento y el esforzamiento de las piezas dentales. También tenemos problemas de angulación por la dificultad de determinar la bisectriz imaginal. Como les acabo de decir, a veces es un poco dificultoso, digamos, poder determinar esa bisectriz de nuestras piezas de nuestra toma radiográfica. Entonces, ahí también sufrimos distorsiones. Exposición innecesaria de la mano del paciente. ¿Sí? Sin motivo podemos estar exponiendo la mano y al dedo del paciente. Ahora, dentro de estas técnicas de periapicales tenemos este procedimiento de Lee Master, ¿ya? El cual nos va a ayudar bastante al momento de tomar radiografía de nuestras piezas posteriores de los molares superiores, ¿ya? Esta técnica solamente se utiliza al tomar las piezas posteriores superiores. Entonces, al radiografiar los molares superiores, suele anteponerse la apófisis cigomática de los ápices, impidiendo su visibilidad. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros tomamos una radiografía de los molares superiores, nuestros ápices se ven con una interferencia debido a la bisectriz que nosotros utilizamos para tomar esta radiografía. Se ve nuestro hueso cigomático, la apófisis cigomática. Entonces, a veces nos dificulta la visibilidad de los ápices. ¿En qué consiste esta técnica? En colocar un rollo de algodón entre las coronas de los premolares y de los molares, perdón, y las películas. Pegamos un rollo de algodón, como ustedes ven en esta imagen, en uno de los bordes de la película y colocamos la película radiográfica a nivel de los molares. ¿Ve? Al separar las coronas de las películas se obtiene cierto grado de paralelismo, disminuyendo la inclinación. Conseguimos angulación vertical menor y el rayo central pasa por debajo de la apófisis. Entonces, al colocar nosotros nuestro rollo de algodón aquí a nivel de los molares, disminuimos esta inclinación, disminuimos la bisectriz de nuestra película. Entonces, de esta manera, nuestro rayos X es como que más directo a los ápices. Y no se ve reflejada esta apófisis de aquí que tenemos aquí, este huesito, la apófisis del hueso cigomático. Y de esa manera eliminamos la interferencia a nivel de los ápices. Ahora hablamos de la técnica del paralelismo, con la cual vamos a conseguir una radiografía en dimensiones geométricas mucho mejor que utilizando la técnica de diseño. Es una radiografía mucho más real en cuestión a dimensiones, ¿ya? Pero para esto ya no utilizamos el dedo, utilizamos portapelículas o posicionadores, el cual nos va a ayudar a colocar nuestra película paralela al eje longitudinal del línea. Por lo tanto, el haz de rayos X va perpendicular a la película del línea. Ya no formamos ningún triángulo, ninguna bisectriz. Como vamos a alejar nuestra película de la pieza dentaria, entonces vamos a tomar una radiografía con mayor facilidad. Paralelo a la pieza dentaria va a estar la película, ¿ya? La película debe estar alejada del diente para evitar la curvatura, principalmente en las piezas superiores por causa del paladar. Se debe evitar la magnificación de la imagen. Por ello se utiliza un cono largo de 40 centímetros.
Como nosotros estamos alejando la película de nuestra pieza dentaria, ya no está pegada a ella, nuestro cono debe estar a mayor distancia también para evitar distorsiones. ¿Ve? La angulación vertical y horizontal en esta técnica de paralelismo es de 0, la angulación vertical, puesto que el rayo central incide perpendicularmente en la película y en el eje longitudinal. La angulación horizontal del rayo central se dirige a través de las áreas de contacto entre los dientes, igual que la anterior. La angulación horizontal igual. Atraviesa de manera directa entre las áreas interproximales o puntos de contacto de las piezas. Como en esta técnica utilizamos un posicionador, no se necesitan grados de ángulos verticales ni puntos de incidencia. No necesitamos. Como tenemos aquí el posicionador, nosotros agarramos y colocamos el tubo en la dirección de este círculo que vemos. Entonces no es necesario que memoricemos, digamos, el ala de la nariz, la línea imaginaria entre el trago y demás, ¿no ven? No. Directamente colocamos nuestro tubo en la posición que nos indica este portapelículas o posicionador. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que mejora la precisión de la imagen, disminuye la distorsión geométrica, nos va a salir un tamaño más real. Es una imagen muy representativa al diente real. La utilización de posicionador elimina angulaciones y posiciones. No existe exposición innecesaria de la mano derecha. Y entre las desventajas tenemos que el posicionador puede lastimar los tejidos blandos y causar molestias al paciente. Y también pueden existir dificultades en pacientes infantiles o adultos con boca pequeña, paladar bajo o otras variaciones anatómicas que puedan causarnos dificultades al momento de colocar nuestro posicionador dentro de su. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es mucho más fácil, mucho más sencillo tomar este tipo de radiografías con paralelismo. Y aparte de que nos salen imágenes mucho más reales en cuestión de tamaño de las piezas dentales. Ahora hablamos de las técnicas radiográficas para terceros molares. Tenemos esta técnica oblicua distal. Utilizamos estas técnicas principalmente cuando nosotros sacamos una radiografía periapical y lamentablemente como nuestros terceros molares muchas veces están retenidos o están incluidos, muchas veces no sale completa esta pieza dentaria en nuestras radiografías. Y para eso tenemos diferentes técnicas, como esta oblicua distal, que es para evaluar los terceros molares impactados, que generalmente por la técnica habitual van a salir cortados, no salen las piezas dentarias completas en esta radiografía. Entonces, como consecuencia de la dirección oblicua, el haz de rayos X, las imágenes pueden aparecer algo distorsionadas, ¿ya? Como vemos aquí, colocamos nuestra película, este es el maxilar inferior, este es el superior, de manera oblicua hacia distal del tercer molar. Y posicionamos nuestro cono de rayos X de atrás hacia adelante, de igual manera en el maxilar superior, de atrás hacia adelante. Y para conseguir que nuestra radiografía se quede en esta posición, le colocamos un rollo de algodón a nivel distal de nuestra película. Como la técnica de Lee Master, ¿no ve? Que colocábamos aquí. Ahora colocamos en el sector distal de nuestra película un rollo de algodón y posicionamos. De esta manera vamos a conseguir que nuestra película se quede en esta posición oblicua. Y nos va a ser más fácil disparar y conseguir la imagen de nuestra radiografía del tercer molar. Tenemos el método Donovan, que es específica para los terceros molares inferiores. Se posiciona el borde anterior de la película sobre la superficie oclusal de los molares y el borde posterior en la rama ascendente. El rayo central debe incidir en el ángulo de la mandíbula en dirección a la nariz y perpendicularmente a la película. Para este tipo de radiografías, para este método, vamos a necesitar un mayor tiempo de exposición. Obviamente vamos a necesitar un mayor tiempo porque nuestro rayos X va a venir de abajo hacia arriba y tiene que atravesar toda
toda esta parte del hueso de la mandíbula. Entonces, colocamos nuestra película echadita, ¿no? Donde vamos a apoyar en los molares y en la rama ascendente de la mandíbula. ¿Ven? Y entonces colocamos nuestro tubo de rayos X de aquí abajo hacia arriba en dirección a la nariz, con mayor tiempo de pozo. De esta manera vamos a poder ver los terceros molares que están incluidos aquí a este nivel. Procedimiento de Parma. Consiste en modificar la posición de la película periapical para registrar la imagen de los terceros molares inferiores retenidos en posición mesioangular. Cuando nuestro tercer molar está retenido en esta posición, entonces simplemente colocamos de esta manera la película para que nos pueda salir de manera completa la imagen de ese tercer molar. Procedimiento temporo-tuberosidad. Esta técnica es utilizada específicamente para radiografiar la región de los terceros molares superiores. ¿Ya? Entonces, a diferencia de las otras radiografías que para posteriores utilizamos esta película de manera horizontal, entonces aquí en esta técnica temporo-tuberosidad la vamos a utilizar de manera vertical, principalmente para que nos salga completa la radiografía de nuestra pieza dental, incluyendo las raíces. Ahora hablamos de la técnica de aleta de mordida, ¿ya? O técnica interproximal también, muy conocida como ese nombre. Podemos observar las coronas de los dientes superiores e inferiores en una sola radiografía. Vamos a ver las áreas interproximales y las crestas alveolares. Principalmente son esas tres cosas que vamos a observar en estas técnicas interproximales. Las coronas de los molares y premolares superiores e inferiores en una sola radiografía. Vamos a ver las áreas interproximales y las crestas alveolares en caso de que haya reabsorción ósea. Se utilizan en el sector posterior, ¿para qué? Para detectar si hay caries interproximales. Vamos a ver también el nivel de cresta alveolar y los depósitos de cálculos en áreas interproximales. Para eso nos sirve esta técnica de aleta de mordida. Se coloca la película entre la lengua y los dientes, con la esquina posterior superior algo doblada para evitar interferencia con el paladar al momento de fluir. No nos olvidemos que nosotros tenemos esta nuestra aleta de mordida. Algunas radiografías ya vienen con esta preparación, pero nosotros también nos podemos fabricar con un pedazo de masking o demás para que nuestro paciente tenga esta aletita y la pueda mover. Entonces, colocamos nuestra película adentro de la boca, entre la lengua y los dientes del paciente. Y le pedimos al paciente que vaya mordiendo con cuidado. Doblamos un poquito nuestra película radiográfica a nivel del paladar principalmente para que no moleste al momento de que nuestro paciente está fluido. Los bordes superior e inferior deben quedar paralelos a las coronas de los dientes. Se debe sostener el posicionador o la lengüeta mientras el paciente va cerrando la boca para evitar desplazamiento. Entonces, nuestro paciente, mientras va mordiendo, nosotros agarramos esta lengüeta o el posicionador. Podemos utilizar la lengüeta o posicionadores en este caso, no hay diferencia. Vienen algunos posicionadores ya para interproximales. Entonces, sostenemos, porque mientras nuestro paciente va a ir mordiendo, nuestra radiografía se va a ir para atrás de repente, ¿no? Entonces, mantenemos en la posición. Se utiliza una angulación de más 10 grados para compensar el ligero doblez superior y la inclinación de los dientes superiores. Utilizamos esta angulación de más 10 grados positivos, principalmente porque nuestro paciente cuando muerda se va a doblar un poquito nuestra radiografía a nivel superior por causa del paladar principalmente, ¿no ven? Entonces, para disminuir esa angulación, es que utilizamos esos más 10 grados positivos. La película se ve de esta manera. Este es en un inferior, por ejemplo.
Colocamos de manera horizontal nuestra película y aquí está la lengua. Ahí es donde el paciente va a morder y vamos a poder sacar nuestra interpretación. El rayo central incide de forma perpendicular a la arcada y a través de los contactos de los dientes, igual que en nuestras periapicales normales, ¿no ve? Tiene que ir de manera perpendicular a la arcada o a las caras vestibulares de nuestras piezas dentales y atravesar de manera ideal entre los puntos de contacto de los dientes. Como consecuencia, los puntos de contacto pueden observarse abiertos y de esta manera podemos observar la presencia de caries interproximales. ¿Ya? Entonces es así como se ve nuestra película interproximal o de aleta de mordido. Como pueden ver en la imagen, un poco se va a doblar a causa del paladar a nivel superior y por causa de la posición de las piezas dentarias superiores, es por eso que se utiliza esta angulación de más 10 grados positivos. ¿Ya? Aquí está la aleta de mordida en la que el paciente está. Entonces aquí volvemos a recalcar. Utilizamos más 10 grados positivos, que es ligera angulación vertical. ¿Ya? Tenemos también algunas dificultades. Obviamente en pacientes que no tenemos piezas dentarias posteriores, no tenemos la necesidad de por qué sacar, digamos, una interproximal. ¿Eh? Pero en algunos casos sí es necesario. Por ejemplo, aquí en ausencia de piezas dentarias, como podemos ver en la imagen, colocamos nuestra aleta de mordida, pero al momento de que nuestro paciente muerda, nuestra radiografía se va a inclinar. No vamos a sacar como nosotros tenemos que sacar nuestra radiografía. Entonces, para eso le podemos pegar también un rolito de algodón en la zona desdentada del paciente y hacemos morder. Entonces, el paciente va a morder y nuestra radiografía va a salir un poco más recta. ¿Ya? Bueno, como les decía, muchas veces estas radiografías ya vienen preparadas con su aleta de mordida, pero en algunos casos nosotros no las tenemos que fabricar. Y para eso utilizamos un pedazo de masking, envolvemos nuestra radiografía y dejamos una pequeña aleta de mordida para que nuestro paciente pueda. O también podemos utilizar nuestros posicionadores que ya vienen también, en la cual directamente aquí vamos a colocar la película de manera horizontal y hacemos morder al paciente. De esta manera enfocamos nuestro tubo de rayos X, nuestro haz de rayos X central y colocamos apuntando en esta dirección. Y de esta manera es mucho más sencillo sacar una radiografía. Entonces, sacamos de esta manera. De esta manera tenemos que hacer morder también al paciente. Mire con los posicionadores, el paciente muerde y lo único que tenemos que hacer es apuntar en dirección a este círculo que nos está indicando. Muchas veces vamos a utilizar principalmente estas radiografías interproximales. Las utilizamos simplemente para las regiones posteriores. Podemos utilizar una o dos radiografías por lado, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces, mucho dependiendo del tamaño de las piezas dentales. Como por ejemplo aquí. Aquí vamos a necesitar dos interproximales por lado. ¿Por qué? Porque aquí solamente nos centran los molares posteriores, pero no podemos ver los premolares. Entonces vamos a necesitar otra radiografía interproximal más adelante para ver la región de los premolares. Pero en algunos casos la boca del paciente y las piezas dentarias son de menor tamaño y ingresan en una sola radiografía los molares y los premolares. Como les decía, solamente se utiliza esta técnica para las piezas posteriores, ¿ya? En la cual vamos a ver las coronas de las superiores e inferiores. Pero en algunos casos muy extraños también se puede realizar una aleta de mordida para las piezas anteriores. Pero la verdad es que en muy pocas ocasiones vamos a pedir esto, principalmente para ver el tipo de reabsorción, o sea, a nivel de las crestas alveolares. Porque después, caries interproximales y demás en piezas anteriores, con gran facilidad podemos detectar nosotros en la clínica.
Lo contrario en las piezas posteriores, ¿no ven? Entonces, de esta manera, chicos, hemos terminado la clase de hoy. No hemos terminado la unidad todavía, así que todavía no tenemos tarea ni cuestionario. ¿Ya? Con Doctor, ustedes. las diapositivas van a estar en plataforma, ¿no? Después. Sí, sí, sí. De inmediato, ahorita mismo, yo subo el video de esta clase y las diapositivas también las voy a subir para que ustedes puedan volver a escuchar la clase o puedan ver las diapositivas para estudiar y demás. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase el siguiente viernes, a la misma hora por el mismo canal. Edson, borracho. Gracias, doctor. Ya. Chao, 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 chicos. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego.